Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo integrador en el que usemos todas las estructuras anteriores. Además vamos a usar funciones de la librería math.h. La consigna nos pide escribir un programa que permita al usuario, a través de un menú, realizar una de varias operaciones a partir de dos números: multiplicación, división, potencia, hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos A y B. Deberá contemplar e informar error en los siguientes casos. En el caso en el que el divisor sea 0 en la división, en el caso en que A y B sean 0 en la potencia, en el caso en que alguno de los catetos sea 0 en el cálculo de la hipotenusa, o que el usuario ingrese una opción incorrecta. Además, deberá permitir que el usuario vuelva a realizar otra operación si así lo desea. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que obtener son los valores con los que operar. Así que le sacamos un cartelito por pantalla al usuario para que sepa qué poner. A y B, dos variables que vamos a declarar acá. Tengan en cuenta que las variables tienen que ser de tipo flotante por las operaciones que vamos a realizar. Luego le vamos a pedir al usuario que nos diga qué operación quiere realizar. Esta sería la parte del menú. Le vamos a desplegar las opciones para que el usuario pueda elegir alguna. Ahora voy a usar las llamadas secuencias de escape, que son como caracteres especiales que nos van a permitir insertar, por ejemplo, un fin de línea, una tabulación, para poder organizar mejor el texto que sacamos por consola. Por ejemplo, si acá quiero insertar un fin de línea, podría usar endline, pero también podemos usar el contrabarra n, o barra invertida n. Estos dos caracteres así van a simbolizar el fin de línea. Luego sigo escribiendo. Escribo la primera opción, que el asterisco va a significar multiplicación. Voy a poner una tabulación para que me quede ordenado. Eso lo hago con el contrabarra T. La barra va a ser para la división. Pongo un fin de línea. Indico que una H va a ser para hallar la hipotenusa. Pongo otra tabulación. Indico que la P va a ser para la potencia. Cierro comillas, punto y coma. Bueno, antes que nada voy a probar a ver si esto da como espero que dé. Bueno, vamos a ingresar los valores. Y bueno, da más o menos, pero se separa. Ven que después de los dos puntos hay un fin de línea, que sería esta contrabarra n. Y después está el asterisco, multiplicación. Luego el contrabarra t, una tabulación. Y me sale lo siguiente. Y bueno, y el resto es igual. Quedó más o menos ordenado. Esto es solamente para generar una interfaz con el usuario un poco más amigable y ordenada. Ahora vamos a permitir que el usuario ingrese efectivamente la opción en una variable select que va a ser de tipo char. La vamos a declarar para poder usarla. Y ahora vamos a usar la estructura switch para contemplar cada caso según lo que se haya elegido para la variable select. Nuestra variable de control va a ser select. Abro llave porque voy a escribir varias cosas acá adentro. Y bueno, pongo el primer caso, el de la multiplicación, por ejemplo, podría ser en cualquier orden. Y le asigno al resultado A por B. Acá me acordé que el resultado no la había declarado, así que vamos a declararlo. Luego de esto pongo un break para finalizar el caso. Vamos con el segundo caso, que select sea división. Al resultado le asigno la división. Y salgo. Pero en la división yo tenía que contemplar algo, que si el denominador era 0, entonces yo tendría que informar un error, porque no podemos dividir por 0.
En ese caso yo, dentro de este caso de que quiera dividir, voy a tener que chequear si b, o sea el denominador, es igual a 0.0, o sea flotante. Si eso sucede, voy a informar el error. ¿Y qué pasa? Esta operación yo quiero que la haga solamente si b no es 0.0. O sea, si tira el error no quiero que me haga esto porque no sé qué puede llegar a ocasionar. Entonces, ¿qué hago? Lo meto dentro del else correspondiente a este if. Ahí quedaría. Como es una sola acción, no necesita llaves. O sea, si b es igual a 0, entonces me tira error. Y si no, opera tranquilamente. ¿Sí? Y el break, bueno, después para cerrar el case. Ahora vamos a ver el caso en el que se haya seleccionado la potencia. En este caso también teníamos que tener cuidado si A y B eran igual a 0, ¿sí? Porque 0 a la 0 es una indeterminación que, bueno, tenemos que saber por la consigna que nos explicitó que eso tendría que generar un error. Entonces, si A y B son 0, largamos el error. Si A es igual a 0, y además, al mismo tiempo, B es igual a 0, ¿sí? Porque si solamente A es 0, o si solamente B es 0, entonces podemos hacer la operación. Pero si las dos al mismo tiempo son 0, no. Ahí informamos el error. Informamos que 0 a la 0 es una indeterminación. Y si no ocurre esto, o sea, de no ser el caso, le asignamos al resultado A a la B. Esto lo vamos a hacer con una función. Las funciones nosotros podemos utilizarlas, funciones estándar a partir de librerías. Por ejemplo, una función que nos puede ayudar a obtener el resultado de una potencia es la función POW, que recibe dos argumentos. Más adelante vamos a ver cómo hacer nuestras propias funciones y exactamente cómo funciona una función, pero ahora nos conformaremos con saber cómo usarlas. La función POW lo que nos va a devolver es el resultado de A a la B, ¿sí? Va a elevar A a la potencia B. Para poder usar esta función vamos a tener que incluir la librería math.h. Esto lo podemos hacer escribiendo manualmente include math.h y si no, yendo a clic derecho sobre POW, generación de código, insertar include correspondiente a POW y ahí nos incluye directamente la librería donde podemos encontrar la función POW para poder usarla. Luego ponemos un break para terminar con este caso y vamos al último caso, que sería que select tome el valor de h, que sería para calcular la hipotenusa. En este caso también teníamos que hacer una salvedad de que si uno de los lados del triángulo era 0, entonces no se podía calcular la hipotenusa. Ponemos. Eso lo preguntaríamos diciendo, si A es igual a 0 o si B es igual a 0. Es decir, si cualquiera de los dos lados es igual a 0, yo sacaría el mensaje de error. O lo voy a poner de esta manera, con estos dos caracteres que son las barras verticales que dependiendo del teclado andarán cerca del 1. Esto es la operación inversa, sería de AND, que me olvidé ponerle el punto 0 acá y el punto 0 porque estoy comparando con flotantes. Y esto va a dar verdadero en el caso de que cualquiera de las expresiones de verdadera. Es decir, si A es 0 va a dar verdadero y si B es 0 o si B es 0 también va a dar verdadero. Y si los dos son 0, por esa casualidad también va a dar verdadero. Si eso pasa, voy a sacar un mensaje de error de que uno de los catetos tiene longitud nula, o por lo menos uno. Ahora, si no pasa esto, voy a calcular el resultado, como la hipotenusa del triángulo rectángulo de lados A y B. Esto lo puedo hacer usando otra función de la librería math.h que se escribe así. Uy, le erré. Esto va acá adentro.
recibe dos argumentos, que son los dos lados del triángulo, y esto va a devolver, como si fuera una expresión, el resultado de la hipotenusa. Y lo voy a almacenar en el resultado. Pongo el break para terminar con el caso. Y ahora voy a usar la funcionalidad default para que, si no entra a ninguno de esos casos, es porque el usuario eligió mal o eligió una opción que no estaba contemplada. Entonces voy a largar el error que me pide que largue en la consigna de que la opción no es válida. Y un break. Y ahí saldría del switch, ¿sí? Hasta ahora tenemos en esta parte la declaración de las variables, las instrucciones para el usuario y el ingreso de las variables para operar y de la opción. Y en toda esta parte tenemos el switch. Después de eso, la consigna me pedía que yo permita al usuario realizar otra operación. Entonces yo lo que podría hacer es incluir todo esto que escribí dentro de una estructura repetitiva para poder realizar lo mismo una y otra vez, ¿sí? Entonces arrancaría acá, cuando le pregunto al usuario por primera vez, y puedo usar la estructura repetitiva while. Abro la llave acá y cierro la llave del while acá, cuando termino de hacer estas cosas. ¿Qué condición le voy a poner a este while? Bueno, le voy a pedir primero al final de la primera vuelta, si el usuario, le voy a preguntar al usuario si quiere continuar con otra operación. Y le voy a pedir que me ingrese S o N, ¿sí? Si sí o si no. Esta opción ingresada se va a almacenar en una nueva variable que se va a llamar seguir, que la voy a declarar acá arriba como carácter también. Muy bien. Ahora, yo le voy a poner que si seguir es igual a S, al carácter S, entonces que vuelva a entrar acá, ¿sí? ¿Qué pasa con este while? Que cuando el programa empiece por acá arriba, se van a declarar las variables y luego va a preguntar si seguir es igual a S. Si yo dejo esto así como está, seguir va a contener basura, porque no le asigné nada. Entonces el resultado en principio daría falso y no entraría y no haría ninguna de estas acciones. Lo que puedo hacer es asignarle a seguir el valor, el carácter S, para que la primera vez entre, sí o sí, y después cuando esté llegando al final, el usuario vuelve a ingresar S si quiere continuar, así la condición da verdadero y vuelve a entrar, o si el usuario ingresa no, seguir va a tomar el valor N y acá arriba la condición va a dar falso, y va a salir y va a terminar el programa. Podría hacer eso, y si no, podría usar una estructura muy parecida al while, que es el do while, ¿sí? El do while es de esta manera. En vez de poner el while al principio con la condición, voy a poner un do, que significa hacer todo esto, mientras se dé determinada condición. Por ejemplo, que seguir tenga el valor S. Y acá puedo sacar esto. ¿Qué va a pasar con esto? Que cuando empiece el programa, va a entrar sí o sí al do while, porque la primera vez no exige ninguna condición. Es decir, que entra sí o sí. Hace todas las acciones que están dentro de las llaves. Y cuando termina, ahí recién evalúa la condición y pregunta si seguir vale S. En caso afirmativo, vuelve hacia arriba y ejecuta de nuevo todas las acciones. Y lo vuelve a hacer siempre y cuando, es decir, mientras que seguir sea igual a S. ¿Sí? Cuando el usuario no quiere realizar más operaciones, va a ingresar una N y esto va a dar falso, y entonces va a salir y va a terminar con el programa. Ahora vamos a probar esto, lo vamos a ejecutar. Recuerden que es posible que lo tengan que guardar antes de ejecutarlo. Acá me salió una advertencia, ¿sí? Veamos qué nos dice. Se sugiere el uso, o sea, la advertencia, a diferencia del error en Synjai, nos va a permitir
que el programa se ejecute. Vemos acá que se abrió. Vemos acá que nuestro programa se abrió y se está ejecutando. Pero nos advierte que se sugiere paréntesis alrededor de la asignación. Bueno, si no entendemos mucho lo que nos dice la advertencia, hacemos doble clic, nos va a llevar a donde está el origen de esa advertencia. Y ahí nos vamos a dar cuenta, en la mayoría de los casos, de nuestro error. En el caso mi error es haber confundido el operador de asignación con el operador relacional igual, ¿sí? Le puse un solo igual. Ese es un error que a mí me pasa bastante seguido. En este caso se iba a ejecutar la operación de asignación, ¿sí? Que no era un error, pero al compilador le parecía extraño que yo haga eso dentro de la condición de un while. Entonces me sugirió, me advirtió que acá podía llegar a haber un problema, y lo había, ¿sí? Me había equivocado. Muy bien, en programas un poco más largos y complejos es muy común que aparezcan errores y advertencias, mucho más común que en programas más cortos. Compilamos nuevamente, vamos a ignorar la segunda advertencia, a ver qué pasa. Y vamos a ingresar dos valores, 9 y 6. Seleccionamos la operación deseada, por ejemplo, vamos a poner potencia, P, Enter. Ahí me di cuenta de lo que pasó. Me olvidé de mostrar la variable resultado, ¿sí? Acá nos dice que el resultado se declara, pero no se usa. Entonces, voy a bajar y al terminar de realizar la operación correspondiente a la opción que haya elegido el usuario, voy a mostrar el resultado. Me está olvidando de algo bastante importante. Ahora sí, no me debería salir más la advertencia. Perfecto. Ingresamos nuevamente los valores 9 y 6. Seleccionamos la potencia. Y el resultado es, bueno, tuve que haber puesto un número que sepa el resultado. Pero bueno, vamos a realizar otra operación, ya que no tenemos esa opción. S para sí. Ingresamos dos valores. Vamos a poner 2 y vamos a poner 0, por ejemplo. ¿Sí? Si queremos hacer la potencia de 2 a la 0, debería darnos 1, ¿sí? Porque todo número elevado a la 0 da 1. Perfecto. Nos quedó medio encimado, esto lo podríamos corregir ingresando unos saltos de línea, pero bueno, vamos a seguir probando así. Vamos a realizar otra operación. Ingresamos la operación 6 y 0, ¿sí? En este caso vamos a elegir la división, que es con la barra, Enter. Y nos tiene un error, que no se puede dividir por 0, ¿sí? Ahí probamos el caso del error de la división. Haremos otra multiplicación, otra operación. Por ejemplo, la hipotenusa del triángulo de lados 6 y 3. Hipotenusa, y el resultado es, bueno, esto porque sale de la fórmula de Pitágoras y una raíz cuadrada, entonces no, es normal que nos dé un número con parte decimal. Y bueno, y así pueden probar todas las veces que quieran. En casos como este, donde el código es más complejo, se resuelve un problema un poco más extenso, es muy útil hacer uso de los comentarios. Los comentarios son texto que aparece en el código, pero que no se va a interpretar como código. O sea, aparece en el script, en el archivo, que es un archivo de texto, pero no se va a interpretar como código por el compilador. Es decir, que es texto que acompaña al programa, al código del programa, pero que no va a ser interpretado como código por el compilador, sino que son más dirigidos, no como instrucciones hacia la computadora, sino como instrucciones hacia el que esté leyendo el código, que puede ser otro programador que use nuestro código, o en el caso de fundamento de programación, un profesor que esté tratando de corregir nuestro código. Los tipos de comentarios que podemos hacer son comentarios de línea, que se indican con una doble barra al principio. El editor de texto del Synjai nos va a marcar en gris los comentarios. Si queremos insertar acá la consigna, la podemos poner, o el número de ejercicio si es de la guía. Generalmente también se pone el autor al principio, un comentario de una línea, y así un montón de otras cosas. También lo podemos usar dentro del programa, ¿sí? Para ir explicándonos sobre con qué intención vamos haciendo cada cosa. Por ejemplo, acá
podemos decir, bueno, declaración de variables. ¿Sí? Y lo dejamos un poquito separado para que se entienda. Después, acá arranca el bucle, por ejemplo. Estos comentarios también los podemos hacer en lápiz y papel cuando estamos, por ejemplo, rindiendo un parcial, para indicar que esto no es código, sino que son anotaciones que sirven para la interpretación del código. Esto sería instrucciones para el usuario. Y bueno, también puedo hacer en la misma línea que el código, pongo barra barra y lo que sigue es un comentario. Caso multiplicación. Y así con todas. Acá, por ejemplo, puedo aclarar que POU AB quiere decir A elevado a la B, por ejemplo. Otro tipo de comentario que podemos hacer es el comentario multilínea, que se escribe así: barra asterisco y asterisco barra. Dentro de esos yo puedo escribir comentarios de varias líneas, ¿sí? En vez de estar teniendo que poner barra barra al principio de cada línea. Los comentarios también pueden servir cuando yo quiero probar sacar una línea de código sin borrarla. Por ejemplo, si quiero eliminar el default. En vez de borrarlo, para hacer una prueba, por ejemplo, de que yo saque esta parte de código y después tener que volver a escribirla, para no borrarla, la comento. Entonces el compilador deja de interpretarla como código y no la incluye en la compilación. Después, si yo pruebo y quiero volver a incluir esas líneas en el código, lo que hago es sacar las barras de comentario y volver al estado anterior. También puedo hacerlo con el comentario multilínea. Simplemente pongo barra asterisco y al final asterisco barra. Entonces me comenta todo lo que está entre esos dos. Bueno, espero que les haya resultado útil. No olviden evacuar todas sus dudas en las instancias de consulta o en los foros del campus. Y sigan practicando, resolviendo las guías y programando.